vayan elaborando, digamos, de manera alterna. En este caso, esto fue elaborado por la doctora Alicia García. Es a modo de ejemplo, ¿sí? Y de guía de estudio. Ustedes después lo pueden complementar. Así que bueno, el tema de las virosis cutáneas, que es una de las infecciones que nos atañen la fecha, ustedes sabrán que es una entidad ampliamente difundida, muy común. Quizás no vamos a ver como médicos el día de mañana consultas por un herpes simple, excepto que tenga múltiples brotes o tenga una prima infección, pero sí quizás tengamos que tener nociones de un herpes zóster, porque tiene mucha más trascendencia, más sintomatología. Bueno, entonces, a modo de clasificación, la familia de los herpes, que es una de las familias que vamos a tener para presentar hoy, se clasifican, bueno, la subfamilia alfa, la subfamilia beta, la subfamilia gamma, la subfamilia alfa es la más frecuente, los herpes simples 1, 2 y 3. Después tenemos los virus papiloma humano, que tienen esa característica de tener el epidermotrofismo, que es infección de la epidermis, que hace que esta se genere, se agrande en su tamaño y esa funcionalidad, formando esas vegetaciones típicas. Después está el picornavirus, que es una enfermedad de mano, pie y boca, que quizás es de más de un grupo etario más pediátrico en los pacientes, y el poxivirus, que es re común en la consulta, también, sobre todo los moluscos contagiosos, también en el grupo etario pediátrico. La familia de los herpes es la familia ADN, que tiene justamente también avidez por las células epidérmicas. Lo que hacen justamente estas familias herpéticas, ustedes sabrán que a modo general es que uno la adquiere, va a manifestar una prima infección por herpes, pero luego el virus queda de manera latente, ¿sí? Entonces, en los ganglios sensitivos autonómicos, y tras algún tipo de proceso que genere un descenso en las defensas, en la reacción inflamatoria, en la respuesta, vamos a tener actividad de la enfermedad. Entonces el paciente va a tener brotes reiterados. Sobre todo las familias herpes, ustedes sabrán, quizá alguno de ustedes lo padeció, no es algo que se establece crónico. Hay épocas de la vida que uno va a tener más brotes y recurrencias del herpes. La transmisión es directa por secreciones, ya sea salivales o genitales. Estamos hablando de mucosa oral o genital. En la familia herpes simple 1 vamos a encontrar una prima infección, que ustedes sabrán que si vamos a lesión elemental, recordando un poquito lo que vemos en lesión elemental, ¿qué les parece? ¿Cuál es la lesión que podemos ver? Por lo que veíamos en la teoría la vez pasada y demás. Vesículas. Claro, la vesícula de la familia herpes es una vesícula que típicamente, como tal, recordemos, es una cavidad de contenido líquido multilocular, multiloculada que asienta sobre una base eritematosa. ¿Estamos? Entonces, en la prima infección herpética vamos a tener múltiples vesículas. Entonces el paciente va a estar con una odinofagia, puede estar con un estado febril, puede estar con alguna adenopatía palpable, locorregional. Puede estar en la mucosa yugal en su totalidad, ya sea en la lengua, en los bordes. Y esta situación que ustedes ven acá, que la doctora coloca justamente como foto, no me doy cuenta de ponerlo grande, es el tema de la empetiginización. Siempre que nosotros en dermato veamos esas costras que son amarillas, brillosas, que tienden a coalescer, nosotros hablamos de que está la lesión impetiginizada. Entonces, sobre una base de una vesícula, que ustedes sabrán que la evolución natural, ¿cuál es? Que la vesícula intacta, luego de unos 2 o 3 días, se rompa y se cubra de una costra. Esa costra va a ser más bien serohemática, pero fácilmente en una zona periorificial se impetiginiza de manera secundaria. Entonces, sabrán ustedes que es una de las complicaciones más comunes en una infección herpética vesicular, es la infección secundaria por Staphylo strepto. Entonces quizás esto me dirige a un tratamiento distinto. Puedo tratar con algo sistémico de aciclovir si fuera la prima infección,
pero si tengo un componente tan prevalente del petiginizado, probablemente tenga que abordar, por lo menos con algo tópico, para tratar dicho microorganismo. Siempre que hablamos de vesículas de mucosa yugal, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, sabrán ustedes, de otras entidades, como son las faringitis por otros microorganismos de tipo streptococo, herpangina, el pénfigo vulgar y candidiasis severas. El pénfigo vulgar, en realidad, para que sepan, es una enfermedad ampollar. Es una enfermedad que tiene cavidades de contenido líquido, pero son ampollas muy frágiles que se rompen fáciles, entonces lo que vamos a ver son erosiones. Y hay unas localizaciones que son distintas de primoinfección, como por ejemplo las extremidades, sobre todo quizás en pacientes que manipulan, justamente por ejemplo nosotros, en trabajadores de salud, en abdomen, y desde ya el herpes simple tipo 2 es el que habitualmente se lo relaciona con una infección transmitida sexualmente, ¿sí? Vía sexual. Entonces vemos que las mismas lesiones de vesículas, que típicamente nosotros podemos decir que son vesículas agrupadas o como en ramilletes, se localizan en la zona justamente genital. Vean que siempre van a estar sobre una base eritematosa. Y típicamente vamos a tener una sensación de ardor, de prurito. Pueden ser únicas o múltiples. La primoinfección habitualmente es mucho más florida, tanto en mucosa yugal, oral como genital. Muy bien. También la vía de canal de parto puede ser justamente, debe evitarse en el caso de que la madre sea portadora de virus herpes simple genital, ya que podemos tener transmisión al bebé. Entonces debemos elegir otra vía de nacimiento. Esto es lo típico, que quizás alguno de ustedes ya ha padecido, quizás ya esto estamos en una enfermedad que recurre, un paciente ya tuvo una prima infección, hay un descenso en defensas y aparece este brote que típicamente está precedida por los prodromos, que ustedes sabrán, que son que justamente el paciente refiere que se da cuenta que se va a brotar, porque le empieza a picar o a arder. Exquisitamente es unilateral, ya ahí hablamos de algo que remeda ese ganglio sensitivo autonómico que me guarda esos virus, que es la distribución dermatomérica, ¿sí? Bueno, acá bien intactas las vesículas, bien nuevitas. Fíjense que en la recurrencia, que a veces el paciente viene ahí, sí, puedo decir, como médicos podemos ver herpes simples en variedad recurrente, sí, más de 3 episodios en los últimos meses, en los últimos 6 meses, más de 4 o 5 episodios, recurrencias del herpes, causas, que es una de los que nos preguntan los pacientes, ¿por qué me sigo brotando? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? El estrés, el sol es un inmunosupresor local, entonces te disminuye la respuesta inmune celular, por eso es una infección bastante común en la época más estival. Igual también el extremo frío, de un frío extremo, quizás también puede activarte el herpes. Que haber padecido una infección previa, un estado gripal, por ejemplo, una neumonía, y después tenemos el herpes simple. Estados menstruales, o sea, las pacientes, las mujeres en etapa justamente de lo que es preovulatorio, premenstrual, pueden tener herpes de recurrencia, el estado de embarazo, inmunosupresión por otras causas, procedimientos ablativos en tratamientos estéticos y traumatismos reiterados. Siempre que uno, digamos, que el paciente asista en consulta para un procedimiento ablativo, ya sea o exfoliativo, por ejemplo, un peeling químico, debemos tener en consideración que si el paciente está cursando un herpes, está contraindicado realizar dicho procedimiento. Bueno, vemos entonces lo unilateral de lo exquisito y lo muy segmentario sería, ¿no?, de la localización del herpes, y no es solamente periorificial, sino que puede aparecer en cualquier sitio del rostro, ¿sí? Como esta zona bastante
bastante rara. A ver, yo les puedo decir, miren, en un paciente joven, bueno, quizás pongamos que tenga unos 60 años, un fototipo bajo, vean que es bastante de piel blanca, con lesiones del sol, lo que importa en esta situación es el tiempo de evolución. Porque esta lesión, tranquilamente, lo saco de contexto. Podría ser, si hace 6 meses que lo tiene y tiende a crecer y sangra, podría ser un carcinoma vasocelular. ¿Estamos? Bueno, pero por supuesto que si hace 3, 4 días y le ardió y demás, es un virus de herpes simple. Por lo tanto, ¿qué les parece? ¿Cuál será el diagnóstico del herpes simple? El diagnóstico es eminentemente clínico, tal cual. Exacto. El paciente va relatando en la consulta todo lo que va sucediendo en la historia de su herpes. Y sobre todo, si son recurrentes, ya saben bien lo que le detona, cómo frenarlo y toda la historia. Hay situaciones especiales donde yo necesito, por ejemplo, un paciente que tenga que someterse a una quimioterapia, que yo necesita más certeza diagnóstica. Bien, hay un diagnóstico que aumenta un poco más la sensibilidad y que me permite abordarlo, que es justamente un extendido. El extendido que se realiza de la base de la vesícula, lo puede realizar un bacteriólogo. Sobre una vesícula intacta se realiza un frotis y una observación en directo a través de una tinción en GEMSA. Y ese sería el citodiagnóstico de SANC. Tiene utilidad para la familia de los herpes. A mí me sirve para un herpes simple, 1, el 2, el 3. Y vemos el efecto citopático viral, que es la presencia de una célula grande, gigante y multinucleada, porque está parasitada por el virus. Otros estudios habitualmente no se llegan, ni mucho menos la biopsia y demás, salvo situaciones o académicas o de estudio y demás, pero si no, no requiere otro tipo de estudio de imágenes. Y bueno, los tratamientos básicamente son en base a antivirales sistémicos. Dentro de las familias el más conocido es el aciclovir. Según tratemos una primoinfección o una recurrencia, quizá lo que va a diferir entre una y otra es la duración del tratamiento. Y luego, quizás es un poco educar al paciente. Si uno sabe que la exposición al sol o justamente el traumatismo o hasta mismo estrés genera más recurrencia, bueno, tratar de modificar esos factores para que no se brote tanto el paciente. El tratamiento tópico básicamente dentro de lo que es familias herpes 1 y 2 es más antibacteriano, porque es fácilmente simpetiginiza. Así que tengamos en cuenta que dentro del antibacteriano, para estáfilo o estrepto, nosotros contamos con medicamentos tipo mupirocina y ácido fucílico. Bien. Acá la doctora ha puesto que entonces el tratamiento de la infección primaria requiere medicación sistémica por boca y los inmunodeprimidos y lactantes vía endovenosa con dosis elevadas. Requerirán internación. El herpes simple y el eritema multiforme. El eritema multiforme es un tipo de reacción. Esto sería más interesante. Entiendo que es un dorso en mano. Para que ustedes sepan, por ahí lo típico del multiforme, lesiones en diana, más bien palmoplantares. Pero bueno, pueden estar en extremidades. Son como seropápulas, tienen como un anillito, un disquito, y la papulita y la vesícula en el centro. Es como una especie de reacción inflamatoria, alérgica, que dentro de una de las causas que se menciona está el herpes simple. Y puede tener lesiones mucosas también. Bueno, esta es la entidad que yo les digo, quizás como médicos el día de mañana ustedes asistan a pacientes. Fíjense que acá la doctora lo coloca en el ejemplo, no hay grupo etario definido, no es que un zóster yo lo veo solo en un abuelito, en un mayor de 50, en un mayor de 70. Hay pacientes pediátricos con zóster y hay pacientes jóvenes, mediana edad, con zóster. El zóster es la reactivación de un virus herpes simple 3 que tras un estado de inmunosupresión, digamos,
de corta duración, pero suficiente para inducir la activación, se reactiva el virus. La prima infección de un zóster se llama varicela. Entonces asumimos que muchos de nosotros hemos tenido varicela. Hoy en día hay una vacuna para disminuir, no evitar la infección, pero sí disminuir la severidad, justamente. Y también hay una vacuna para el zóster. Vamos a entender que el zóster típicamente es mucho más expresivo en la sintomatología y en la extensión de las lesiones. En este caso, los filetes nerviosos del zóster viajan por filetes más grandes y, por ejemplo, puede afectar cualquier zona del cuerpo. Es más común, los descriptivos, en tronco, ¿verdad? Entonces, el prodromo típicamente es un dolor muy intenso, es un dolor que se describe como, a veces algunos, por ejemplo, nos dicen que pensaron que era una contractura, que pensaron que habían tenido un golpe, no lo podían enfocar mucho. Les dolió un día, 2 días, y al tercer día, cuando se despiertan o los hacen ver en la espalda, encuentran la zona eritematosa con vesículas. Dijimos que la varicela sería la primoinfección del herpes simple 3. La varicela típicamente es una infección viral de la infancia, ¿eh? Es un problema tener un paciente adulto con varicela o con inmunosupresión porque puede comprometer órganos internos. Pero si no, típicamente es la infancia y las vesículas son de distribución centrífuga. Más bien a veces comienzan craneoencefálico y una distribución centrífuga. Con fiebre, malestar, mucho prurito. Pseudopolimorfismo del varicela. Algunas son vesículas, otras ya están destechadas, costrosas, despicas, así que a veces hay escoriaciones. El zóster. Dermatoma, justamente que este chico le dolió, pareció que tenía un golpe, un deporte, un gimnasio, subestiman la cuestión, pero consultan cuando ya tienen las vesículas establecidas. Se asustan bastante y vean que no es que sea un grupo etario justamente adulto, este es un paciente adolescente, es un joven. El dermatoma puede ser, dijimos, cualquier localización del cuerpo. Podemos encontrar las vesículas de ramillete, sobre base eritematosa, que tienden a romperse, a justamente cubrirse de una costra, más bien serohemática. En última instancia, las vesículas van a empezar a tener esa sensación de picazón. Al final les pica. Y vean que el pequeño también ya tuvo varicela y ahora tiene un zóster. Es un niño de la primera infancia. Raro. Esto es un problema. El paciente añoso, más de 65, 70 años, la abuelita que viene con un herpes zóster oftálmico es una urgencia médica. Debemos derivarla a un oftalmólogo porque tiene un riesgo de compromiso del globo ocular con las consecuentes complicaciones, entre ellas ceguera, además de un fuerte impacto en cuanto al dolor. El dolor, les dije que es mucho más intenso que la familia de los herpes simples 1 y 2. El dolor del zóster es agotador, es a veces en la zona cefálica muy intenso, en la zona ocular también, así que debe ser abordado. El herpes zóster ótico también. A veces hemos visto pacientes en esta localización que tiene compromiso del dermatoma y en esa neuritis o neuralgia puede tener una parálisis facial periférica asociada. No es raro en esa localización. Y me cambia un poco el tratamiento y en realidad quizás porque si tengo neuritis con paresia o parálisis, para que tengan en cuenta, quizás como tal ya está inflamado, o sea que quizás vamos a necesitar la interconsulta al neurólogo y probablemente se requiere una baja dosis y un corto tratamiento de corticoterapia sistémica, vía oral. Hace poco, no tengo, tendría que buscar la foto, un paciente 70 años, un diabético, regulares controles, antecedente de angioplastía y demás, vino con un zóster. En mi abdomen. Digamos, lo había tenido el zóster, porque otra cosa que deja el zóster es pigmentación.
les queda entonces un área más bien hiperpigmentada. Un tiempo bastante prolongado, meses. Es como que uno les dice, mire, no se preocupen por las manchas, eviten sol, pero probablemente estén bastante instaladas. Entonces el señor tenía todo, sobre todo en la zona dorso bajo, lateral, de mi abdomen, dorsal, inferior. Pero venía a la consulta porque tenía, vieron que les dije que podía dar neuritis, y la paresia que compromete, de la zona muscular comprometida, se manifiesta en la cara con la parálisis facial periférica. Y el señor tenía una pseudohernia, ¿sí? No era una hernia verdadera, pero tenía una protrusión en abdomen que era bastante delgado, el hombre tenía un poco de abdomen prominente, pero no era un obeso. Entonces se le notaba, un hombre esbelto, así, más alto. Entonces, no sé si me entienden, pero tenía como si fuera una hernia, de forma, digamos, en decúbito. Cuando lo parábamos al señor, sobre todo, la podíamos identificar. Y eso también está descrito. Y eso lleva unas semanas de recuperación, pero a veces los diagnósticos diferenciales son, entre otras cosas, algún tipo de tumor, o proceso inflamatorio y demás. Así que eso fue un hallazgo que lo vi hace poco, no mucho en consultorio. Era un poquito más arriba lo que había tenido el paciente en cuestión. Este es otro ejemplo. Bueno, el dolor es principalmente lo que más aqueja al paciente y lo que más le preocupa. Ahí están las complicaciones inmediatas y tardías. El zóster también tiene la situación en la que nosotros podemos ver a un paciente después de 3, 4 meses de que tuvo el zóster y el paciente le siga diciendo, me sigue doliendo, me duele a la noche, tengo un latigazo, tengo una electricidad, de repente me quedo quieto porque el dolor es muy intenso. Eso se llama neuralgia posherpética, y es que queda una secuela de esa neuritis inicial que tuvo. Así que otro motivo más para mandarlo al neurólogo para que le haga un tratamiento más bien crónico, porque ya altera la calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de dolor, ustedes sabrán que eso puede llegar a medirse en cuán alterada está la calidad de vida del paciente. Entonces hay que tratarlo. Yo ya no tengo más virus, ya tengo complicaciones de dicha presencia. Ahí vemos las uveitis, queratitis, conjuntivitis y hasta la paresia ocular, que también puede estar presente en el compromiso facial y del nervio óptico. En el caso de la ciclovir, las dosis serán mayores, no nos vamos a meter tampoco en dosis, pero bueno, son tratamientos que habitualmente son sistémicos, vía oral, entre 5 y 7 días, y que siempre en el zóster vamos a acompañar con tratamiento para el dolor, antiinflamatorios o tratamientos para el dolor, como por ejemplo analgésicos de tipo paracetamol. La prevención de la vacuna varicela zóster en mayores de 60 años también estaría indicada. ¿Alguna duda del zóster? Profe, ¿puede tener sería reinfecciones o recidivas también? Es raro, sería raro de un zóster, no tanto como el simple, los 1 y 2 que les dije al principio, ese que tiene recurrencia, la chica que te viene de 25 años que está rindiendo y se brota, se brota. Eso es más raro con un zóster, pero puede ocurrir que tenga más de un episodio. Sí hay un concepto que, como ustedes, digamos, tenemos que tener en claro. Si por ahí yo tengo un paciente mayor de 60, que no tiene controles y hace un zóster, es de buena práctica solicitar una valoración por un médico clínico para que le haga un screening para estudios de alguna, bueno, justamente de alguna neoplasia oculta. Habitualmente es única infección, pero puede recurrir, excepcionalmente. Gracias. No, de nada. Bueno, ahora nos vamos a otro virus que tiene la predilección de la epidermis, ¿verdad? Entonces dijimos que los virus papiloma humano como tal generan justamente una lesión elemental. En realidad no es estrictamente única la lesión elemental de los virus papiloma humano. Ustedes podrán decir que según la zona, según el serotipo, podemos ver distintas lesiones elementales. Pero
Hay oncogenes en este grupo de papiloma humano, a diferencia del anterior, este sí, con otros cofactores, me puede generar una neoplasia. O sea que esto sí merece un respeto también muy importante. Ustedes sabrán que también se ha incluido en la vacunación, el plan de vacunación de nuestros niños a los 11 años, antes del inicio de la edad de las relaciones sexuales, tratando de cubrir estos oncogenes. Bueno, justamente por ese potencial oncogénico. Esas coinfecciones para que este virus llegue a una neoplasia, acá la doctora menciona algunos factores, como por ejemplo la coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el tabaco, estado de inmunocompromiso, radiaciones o carencias nutricionales. El contacto habitualmente es por modo directo o indirecto por piletas, afeitados o nicofagia. Ahí está lo de la vacuna. Acá tenemos un ejemplo, no es necesario que se sepan el serotipo. Yo por ahí les digo, ustedes sépanse los serotipos oncogénicos, o los que cubre la vacuna. Bueno, eso sí, pero no es necesario que sepan el 3 y el 10 de la plana. Bueno, la verruga plana no la veo como una vegetación, yo la veo como una pápula, un poquito más oscurita, si quieren, de la piel, y si no, les digo, en un paciente fototipo 1 o 2, las vemos pápulas color piel. Y decimos diagnóstico diferencial y parece un acné, parecen, digamos, algunas cicatrices, puede ser un nevil, que bueno, es una entidad distinta, pero la verruga plana es una pápula, digamos, como tal, que quizás si uno mira en tangencial, la verruga, la característica que tiene es que vieron que nosotros podemos encontrar en la piel unos surcos o una distribución de las líneas de flexión de la piel. Cuando están interrumpidas esas líneas o esos surcos de la piel, observen su piel, por una lesión, podemos encontrar y definir que estamos frente a una verruga. Sobre todo para estas planas que a veces no son tan fáciles de identificarlas. Pero típicamente salen así como en cantidad, ¿vieron? Como en brote. Es muy común en los chicos, en los adolescentes. Son muy dependientes del estado inmunitario. El dermato no es exclusivo de la cuestión esta del HPV. Hay otras entidades que puede ser este fenómeno de Keffner, que le llaman, es para que ustedes entiendan como que se reproduce la lesión que padece el paciente en el sitio de traumatismo. Por ejemplo, por rascado. Por rascado, en la zona donde yo me rasqué, reproduzco lesiones. Si ustedes me preguntan mi opinión, yo le veo más Keffner para una psoriasis a esto, ¿estamos? Porque vieron que parecen lesiones más eritemato, escamosas. Y la psoriasis, casualmente, también tiene Keffner. El vitiligo también, el líquen plano también. Vean que yo les estoy mencionando todas las enfermedades inflamatorias. Y dentro de las infecciosas, las verrugas. Así que bueno, es un fenómeno de Keffner, es un término que hace referencia a eso, a la reproducción, a la aparición de lesiones en sitio de trauma. Muy bien. Por ejemplo, la del Keffner, para que ustedes me entiendan, en una verruga plana, sería un problema en un paciente que hoy en día hay mucha gente que trabaja en home office. Entonces, el tipeo del tema de la compu, ese trauma del tipeo, si vos tenés verrugas periunguales, es un problema, ¿sí? Porque vos podés ayudar o favorecer la reproducción de la lesión. No es un trauma intenso, fuerte, no. Es un trauma reiterado en el mismo sitio. Después las verrugas vulgares. Vegetaciones. La vegetación remeda a un proceso donde la epidermis está mucho más gruesa, a expensas de la dermis que la nutre. Entonces la típica es la papilomatosis. Hay un aumento de la superficie de unión porque la dermis me nutre la epidermis. Si yo no nutro, no me va a crecer. Entonces, dentro de estas vegetaciones, ahí tenemos entonces, vean qué acminadas que son. Ellas en primero son papulitas, pero quizás probablemente, y digamos, haya una de todas que fue la primera que salió. Y a pesar de que ustedes digan, pero qué cantidad de verrugas, el paciente habitualmente, fíjense que es un joven, es un adolescente, lo típico, un adolescente que viene con múltiples verrugas,
típicamente el paciente te va a contar la historia también. Esta fue la primera y después me salieron las otras. Si este paciente se come las uñas, sería un fastidio porque probablemente tenga compromiso periorificial, por lo que dijimos antes, ellas se contagian por contacto directo. Y se reproducen en el sitio justamente que están infectando, como vemos en este caso. Dorso de mano, dorso de pie, algunas son más queratóxicas, otras menos. Ahora vamos a la otra localización, palmoplantar. Van cambiando los serotipos, ¿ven? En la zona palmoplantar la verruga vive cómodamente. Ustedes sepan que anatómicamente la piel palmoplantar es la más gruesa del cuerpo. Junto con la del dorso, la espalda, tenemos una dermis re gruesa. Pero la epidermis de la palmoplanta está naturalmente formada, gruesa. Entonces, la verruga tiene un lecho muy interesante. Entonces son a veces únicas, pero a veces son múltiples. Esta chica tiene en dorso, fíjense, y también en la planta del pie. Estas a veces se llaman en mosaico. No veo yo la vegetación anterior del dorso. Yo veo más una lesión endofítica, que tiende a como que carcome un poquito la piel. Y tienen una característica, la verruga palmoplantar, son esos puntitos negritos. ¿Qué pasa con el paciente y los puntitos negritos? El paciente o la familia empieza a hurguetear los puntitos negritos porque piensa que son unas espinas, entonces se complica la cuestión porque ya que sí, la verruga puede inflamar y doler, si empiezan a hurguetear y a pinchar y toda la historia, se infecta y le duele más. Así que tenemos que tener en cuenta que son diagnóstico clínico estos puntitos negritos. Y representa la trombosis de los capilares, de esa dermis que le dije que estaba prominente. Cada papila dérmica que se une con la epidermis tiene un capilar, una asa vascular que la nutre. Y en este caso se pueden trombosar y se manifiesta con ese puntillado negruzco. Se los estoy comentando para que tengan diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Cuál les parece que puede ser el diagnóstico diferencial más común de una verruga plantar? Como tal, ¿qué les parece? La lesión habitualmente tiende a doler. ¿Podría ser una neoplasia? Puede ser una neoplasia, hay un carcinoma espinocelular que se llama cuniculatum, que tiende a ser más prominente, está bien. ¿Y cuál otra lesión? ¿Un callo? Un callo. Entonces, a veces te vienen los pacientes derivados por podólogos, que han visto estos capilares, que lo saben, entonces te mandan y te dicen, no, no es un callo. Así que callos, neoplasias, cuerpo extraño de la espina, también. Y en sí es una verruga. La verruga palmar o plantar sale exquisitamente en sitios de presión, no sale en cualquier lado de la planta. Te sale en la cabeza del metatarsiano, sale en el talón, en el extremo del halus. Entonces, aún le genera más complejidad al asunto porque es zona de hiperpresión. Quizá remedando un poco lo que dije antes, del Keffner. ¿Vamos? No sale en cualquier lado. Y otra historia es la localización genital o anogenital. La vía de transmisión de este tipo de verrugas es por transmisión sexual. Por lo tanto, es de muy buena práctica cuando las encontremos, solicitar serologías. Las coinfecciones de las ETS existen. La educación de las ETS es trabajo de todos nosotros, sea cual sea nuestra especialidad. Y promover justamente el control de, en todo caso, si tienen pareja estable, de los controles y demás. Verrugas de distintos tipos el serotipo que te las genera, podemos encontrar variedades clínicas de lesiones, no son todas iguales las verrugas genitales. Algunas son color piel, filiformes. Uno podría decir, parece un serotipo benigno, un HPV como el que sale en dorso de mano.
Pero bueno, fue adquirida vía transmisión sexual. Estas ya son más en placa, acuminan. Parece más un condiloma de tipo acuminado, ¿sí? Un condiloma acuminado. Estas también son más filiformes, verrugas genitales. Estas probablemente hayan estado bajo tratamiento con algún callicida y demás. Y las zonas tanto genital, peniana, vulvar o perianal, está también desde ya descripta. Pueden ser únicas o múltiples, ellas expresan también el estado inmunitario del paciente, el estado de nivel de alarma del paciente. Hay gente que por ahí no tiene nivel de alarma o la subestima y piensa que se van a ir solas, y no es así. Hay otros tipos de localizaciones mucosas, como por ejemplo en mucosa oral. El tratamiento de la verruga no es estricto y, digamos, absoluto para todas. Uno va a orientar el tratamiento según lo que voy a tratar. La localización, el número de lesiones, el estado de mi paciente. Hay pacientes que son más grandes, que no ven bien, hay gente que sí, que colabora y demás. Entonces, bueno, se irá evaluando según nuestro paciente. Acá la doctora pone en cuanto al tratamiento los tópicos con ácido salicílico en concentraciones queratolíticas mayores a 10, 15. En genitales, en realidad, tratamiento, ustedes sabrán por gineco que hay un estudio que podemos solicitar al paciente, que es la colposcopía o penescopía, que es la tinción, o sea, se lo tiñe con ácido acético a la región, donde sospecho que hay verrugas subclínicas, entonces las pone en evidencia. Dentro de lo tópico que tenemos en dermato para esa localización mucosa, con muchos efectos adversos, tenemos al imiquimod, 5%. Uno de los efectos terapéuticos del imiquimod es antiviral y antiangiogénico. Después está la podofilotoxina, dentro de todo lo que es químico, ¿vieron? Y después está la destrucción física, que sería lo que es el extremo térmico, ya sea frío o calor, criocirugía, electrocoagulación. El imiquimod acá la doctora lo pone como inmunomodulador, antiangiogénico, antiviral e inmunomodulador. Tiene la particularidad de tratar lesiones subclínicas y permitirme tratar un área más extensa, no solo lo que veo. Este problema del HPV, sobre todo genital, es que hay mucho subclínico, entonces como que el paciente siempre hay que seguir controlando. ¿Y cuál es la neoplasia que puede inducir el HPV? ¿Cuál sería? Que yo les digo, hay serotipos oncogénicos y demás. El ¿Cuál era? sarcoma de Kaposi. Digamos, el Kaposi es una entidad que se genera por una familia de los herpes, pero que los vimos recién. Está bien, es un oncogen, pero es inducido por el herpes simple 8, la subfamilia gamma de los anteriores. Cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello, ¿y qué variedad de cancinoma es? Un escamoso, un espinocelular o un escamocelular. Nosotros en dermato tenemos los más comunes, el vasocelular, que nace de la basal de la epidermis, o el espinocelular, que te nace un poquito más de arriba de la epidermis, de una célula queratinocita un poquito más diferenciada, que ya genera algo de escama. Entonces por eso tienden a ser, los que son bien diferenciados, queratinizantes. En el tema de la zona justamente genital, un escamo sobre verrugas previas tiene más riesgo de metástasis. Entonces, hay veces que son causas de decesos de pacientes jóvenes por todo lo que vimos antes, porque hay cofactores, estados inmunitarios deficientes, consultas tardías, que hacen que a veces en lo oncológico llegue tarde. Por eso es tan importante la prevención, o en todo caso, la educación. Muy bien. Después está la enfermedad mano, pie y boca, que en realidad es una enfermedad también vesiculosa, grupo etario más pediátrico, vesículas, baja contagiosidad, inmunoinfección, fiebre, adenopatía, un niño muy irritable. El molusco contagioso.
Es una pápula centrada por como una depresión, donde justamente yo puedo curetear la lesión para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Con una aguja intramuscular se puede realizar el curetaje, una por una, manual. La contagiosidad interhumana es baja, no obstante es una infección viral de este grupo etario, pediátrico. La enfermedad también estival. Las mamás empiezan a consultar allá en la época de las colonias y demás, donde por ahí los adquieren también en las piletas. El adulto con la cuestión esta del molusco contagioso, que tenga múltiples, yo tengo que pensar que y en el rostro, así como que eruptivas, que mi paciente tiene un estado inmunitario deficiente. Una de las causas o de las asociaciones más comunes es que el paciente tenga un HIV o SIDA, y de los diagnósticos diferenciales que también en este grupo etario podemos tener, paciente con HIV, está la criptococosis. El de criptococo neoformans, que si recuerdan daba más meningitis. Lesiones en piel te daban lesiones moluscos-like, símil molusco. Bueno, molusco contagioso también, le damos alguna crema inmunomoduladora. Curetear mucho al niño no, porque no se va a dejar, obvio. Crío al niño y por ahí, más o menos. La criocirugía es un tratamiento destructivo local que utiliza nitrógeno líquido, se puede realizar en múltiples de estas lesiones que hemos visto hoy, pero tiene la limitación que suele generar dolor o ardor. Entonces, bueno, a veces se puede colocar algún tipo de anestésico tópico previo, pero bueno, y hay una serie de curaciones posteriores. Muy bien. Esto por un lado la cuestión de las virosis cutáneas, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? A mi criterio entiendo que van a ver más zóster y el herpes recurrente. De los otros, salvo que sean pediatras y demás, bueno, sí van a encontrar moluscos contagiosos y esta cuestión de bueno, por supuesto, varicela, enfermedad de mano, pie y boca. Profe, una pregunta. ¿En el herpes simple, en la recurrencia, se medica con aciclovir o no? ¿O Si solo en vos la primera tenés infección? muchas lesiones, si vos tenés muchos brotes, muchas recurrencias, podés indicar un tratamiento un poco más prolongado, vía oral, con aciclovir. Si no, trabajás dentro de los factores desencadenantes. Perfecto, gracias. No, de nada. Yo tengo una duda. El Sí, tratamiento corticoide sistémico en el herpes zóster, ¿en qué ocasiones se usaba? herpes zóster. No, tanto en el sistémico, en el zóster, no. Yo el corticoide lo indiqué o lo mencioné en un varicela zóster. O sea, en justamente un virus herpes tipo 3, justamente que tenga por zóster. El zóster, que es mucho más expresivo y con más riesgo de neuritis, intraproceso, o sea, a veces el paciente está con aciclovir y está cursando una paresia. Esa plejía que vos ves remeda la neuritis. Entonces, el músculo está pléjico. Entonces, parálisis facial, la hernia esta que te decía del paciente que vino hace mucho. En esas instancias, para revertir la neuritis, vos podés complementar con corticoides. Pero sería más la familia del varicela zoster, del zoster, no la varicela, el zoster. Bien, gracias. Y el zóster con neuritis. No todos los zóster tienen neuritis. En realidad lo que uno ve, estamos de acuerdo. Ustedes me pueden decir, pero si les duele tanto es porque tienen neuritis. Bueno, pero no es que vos le das un zóster siempre corticoides, porque ustedes piensan que tiene una infección activa el paciente. Entonces, no me voy a apurar a darle un corticoide que sé que voy a deprimir más bien defensas, disminuir defensa. En situaciones puntuales requerirán corticoterapia sistémica. Muy bien.
Lo que más se trata quizás es el tema del dolor. Bueno, a ver. Guarden un segundo. A ver. Sífilis. De sífilis, por supuesto que entiendo que sus conocimientos de sífilis son en base a ¿a qué materia? ¿Infecto? ¿Algo de infecto que han visto? ¿Dónde han visto sífilis? Sí, en infectología. En infecto. ¿Infecto cuando han tenido infecto en tercero ustedes? No, este año, en la primera rotación. Muy bien. Y Con la también doctora. lo vimos en gineco. Excelente. Excelente. ¿Pudieron ver alguna lesión así activa, en vivo, con solo un paciente? ¿Alguna primaria, alguna secundaria? Sí. Bien, bueno. La sífilis es una infección muy frecuente. Se ve en la entidad privada y en la pública. Se ve en los jóvenes y en los adultos. Es esa de que vos decís que va a tener sífilis, y bueno, tienen sífilis. ¿Estamos? Así que sepan que está bueno reconocerla. Otro de los términos que en dermato nosotros a veces usamos es que es la gran simuladora, porque cuando tenés sífilis secundaria, tenés variedad de lesiones que a veces confunden con otras. Entonces, por eso tiene ese rótulo así como que la gran simuladora. Como tal, las GTS, el tema de las GTS, esperen que vamos a poner acá para que se vea mejor. En mi opinión, el pilar más importante es la educación de la población con énfasis en adolescentes y grupos de riesgo. Aumento de la prevalencia mundial, su detección temprana evita las complicaciones, dentro de ellas la diseminación de la infección. Siempre controlaremos la pareja, esperemos que sea estable, y bueno, si no, no. Suelen coexistir más de una ATS, por eso la importancia de la solicitud de las serologías, y el control de tratamiento y la curación también es necesario. Voy a citar a mi paciente para el control y demás. La sífilis, justamente, ya dijimos que no respeta sobre todo edad, etnia, sexo, se cura, se produce por una espiroqueta, que es el Treponema pallidum, es un microorganismo que no se cultiva, pero sí se lo puede detectar por métodos directos de campo oscuro, con un microscopio especial, o por serologías, por toda una seroconversión que yo puedo evaluar. Es una enfermedad que nosotros como médicos la podemos encontrar en distintas etapas del proceso. Si uno no las encuentra, el paciente no las detecta, la enfermedad retrocede y queda como también un estado inmunológico, serológico, latente. Entonces, básicamente habrá una sífilis temprana y otra tardía. La sífilis temprana incluye la sífilis primaria, la secundaria y la latente precoz, que es todo lo que ocurre dentro del primer año, luego del contacto, y todo lo que ocurra luego va a ser tardío, incluyendo la latente tardía y la terciaria. La sífilis temprana de 3 semanas a 3 meses, básicamente es el complejo primario, se trata de una lesión exulcerada, es superficial. Si el paciente no se observa y no tiene nivel de alarma o lo subestima, les vuelvo a decir, esto retrocede y se cura, sin cicatriz visible, tiene una cicatriz serológica. Bueno, lo revisamos y encontramos una lesión que tiene una consistencia un poco más firme en los bordes. Esto es característica de sensibilidad indolora. Típicamente puede tener una adenopatía homolateral, indolora, que va a estar inflamada, o sea, va a estar aumentada de tamaño. La lesión puede tener distintas variedades y expresiones en su inicio. Lo más común es que sea así chiquitita, ¿eh? No esperen gran cosa con la sífilis. Bien pequeñita. Esta es una lesión diferente, esta es una lesión que quizás es más bien múltiple, quizás tienen distintos tiempos de evolución. La zona perianal también puede estar localizada, lesiones múltiples o en beso, van a ubicarse justamente en el sitio de mayor fricción o roce del surco balano prepucial.
Nuevamente la zona perianal, la zona oral, por supuesto, como sitio de complejo primario que puede tener la adenopatía local regional. Esto es lo que se llama el chancro sifilítico, el chancro indoloro, que tiende a una curación espontánea, tiene un fondo bastante limpio, si vamos a ver, unos bordes sobrelevados, y de localización que remeda al sitio de contacto directo de la primoinfección. Dentro de lo que ocurre en la serología, mi paciente va a expresar esa seroconversión a expensas de, lo primero que puedo detectar es un campo oscuro de inicio, que es la presencia en vivo de las espiroquetas. Después va a ser positivizar las pruebas treponémicas, que son las que se piden como FTAPS, y al día 14 van a empezar a convertir las BDRL cuantitativas, positivizar. La sífilis secundaria es la que nosotros llamamos la gran simuladora. Hay un estado que se llama roceola sifilítica. La roceola en dermato hace referencia a unas pequeñas placas, calcúlenle unos 5 milímetros, 8 milímetros, con tendencia a un bordecito, que tiene como un anillito en la periferia con unas escamitas. Leve eritema. Ahí está. Roceola sifilítica. La roceola sifilítica me tiene que hacer pensar, la roceola hace referencia a la terminología a la rosada. Entonces en dermato es mucho más común que veamos, y probablemente vean en guardias, la pitiriasis rosada. Entidad eruptiva, viral, se presume que es viral, autorresolutiva, que no contagia, pero que evoluciona por un brote. El paciente se asusta bastante, típicamente ya después la vamos a ver, pero yo para que tengan una noción, el diagnóstico diferencial de una roceola sifilítica es la pitiriasis rosada. La sífilis papulosa, la pápula es lesión sobrelevada. La pápula de la sífilis es una pápula cobriza, eritematosa, y que tiene una exquisita localización palmoplantar. Donde la encuentre, entonces es prudente, más bien no vamos a adentrar a empezar a tocar al paciente. Aquí nos vamos a colocar guantes y vamos a tratar de buscar siempre las palmas y plantas. Esta me hace acordar más a una roceola sifilítica, si ustedes me preguntan. Eritema con ese collar de escamitas. Las pápulas de la sífilis, palmoplantas, tronco, pueden estar en mucosas. Como tal, la pápula agmina, se une y forma placa. La placa de la sífilis habitualmente es una placa blanquecina, bien adherida. Diagnóstico diferencial de placa blanquecina bien adherida en boca, tenemos que tener noción de eso, porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con un muguet, con un HPV, con una leucoplasia, y hasta el mismo cáncer puede manifestarse como una placa, que más bien ya el cáncer sería un tumor. Así que bueno, son todos diagnósticos diferenciales. Vean que es muy interesante el examen físico de mucosas, por favor con guantes desde ya, es necesario el examen físico de mucosas cuando estamos tratando ETS. Revisemos la boca en estos pacientes también. Hay entidades que en dermato es bueno revisar la mucosa. La mucosa nos orienta también el estado de salud de mi paciente, el estado de nutrición, vieron que la anemia, la deshidratación, la ictericia, bueno. Pero en dermato a veces decimos, bueno, miren la boca, en ETS miren la boca. Tranquilamente puedo decir que es un líquen, ¿ven? Pero en realidad una sífilis opalina. Una sífilis secundaria contagia un montón. Y son todo gente joven, ¿entienden? Gente joven que contagia, así que bueno, en buena hora que van a la consulta y hacen el tratamiento adecuado para evitar complicaciones y transmitírsela a otros contactos. Algunas son más eritematosas y otras son más placas blanquecinas. Esto parece más una roceola sifilítica. Diagnóstico diferencial, si ustedes me dicen si se enronchan un poco más y después de bañarse se ponen todas rojas, pudiera ser, si se enroncha, una urticaria, si se dematiza. No es la mejor foto de la pápula palmoplantar, imagínense que es una lesión mucho más oscurita, más cobriza.
lesiones tipo roceola, entiendo yo, en área flexural, y ahí está lo de la gran simuladora, porque vos decís, bueno, de todo lo papular y toda la historia, esto sería una papular flexural, ¿me entienden? Pero es variedad rara. Tenemos que tener un alto índice de sospecha. En todo caso, la zona flexural nuevamente. La serología es lo que me va a determinar la situación. Ya estoy en una secundaria, le voy a solicitar serología. En primera instancia se solicita una BRL cuantitativa y la FTAPS para la confirmación. Vean que este paciente es un paciente mayor de 50 años y tiene sífilis secundaria. Esta puede llegar a orientarme un poquito más, con esta coloración más parduzca en la zona palmar. Muy bien. La zona perianal, que sería el condiloma plano de una sífilis secundaria, es una lesión que tiende a crecer, a vegetar, proliferar, húmeda, se sobreinfecta, maloliente o se coloniza. Y la localización palmoplantar, esta por ahí es más característica. Diagnóstico diferencial, eritema multiforme, una psoriasis raro. La psoriasis habitualmente es más placa, no palmoplanta. La psoriasis es más placa. Pero la sífilis me orienta justamente a tener que pedir y a confirmar por serologías. Recuerden que contagia mucho. Esta también es tipo roceola sifilítica. Vean que son como lesiones más eritemato-escamosas, ¿vieron? Las escamitas periféricas. No hay ninguna foto de la psoriasis rosada. Yo creo que después en algún encuentro de la clase o en otra clase se las voy a mostrar. Porque, a ver, yo a los chicos les digo, en la guardia, van a ver las dos, porque el paciente que se ve con erupción en la piel, en tronco, que se brota de un día para otro o en 2 o 3 días, se asusta. No todos, pero bueno, hay un porcentaje de pacientes que se asusta y consulta al médico rápido. ¿Dónde voy? A la guardia. Entonces, ustedes de guardia necesitamos que sepan que una situación es una epitiriasis rosada y otra es una sífilis. Ante la duda, les solicito la serología. Pero bueno, los tratamientos son distintos. La rosada se va sola, va y viene sola. Digamos, llega y se va sola y sin secuelas. Y la sífilis, debo hacer un tratamiento. Condilomas planos nuevamente, alta contagiosidad, desde ya. Sobreinfección y, lamentablemente, signos también de abuso sexual infantil, con transmisión posterior. Muy bien. Decimos que la sífilis evoluciona por brotes, si no hay tratamiento, esto justamente resuelve espontáneamente. La doctora acá pone diagnósticos diferenciales, en dermato importa muchísimo los diagnósticos diferenciales. De hecho, cuando uno aborda los encuentros así los jueves y demás que nos vemos, fomentamos que ustedes los hablen o los tengan en cuenta, porque es lo que nos hace ir razonando las distintas situaciones, ¿no? Parece, pero no es. Entonces, esos son diagnósticos diferenciales que clínicamente me hacen recordar que puedo tenerlos en cuenta. Entonces, la roceola sifilítica, ahí están los exantemas virales, que ahí estaría la pitiriasis rosada que le estoy diciendo. Exantemas medicamentosos, en realidad la farmacodermia como tal es una entidad que abarca una variedad muy amplia de lesiones, no es que se limita a un eczema, ¿sí? A una lesión de tipo placa con vesículas. Pueden ser ampollas, pueden ser máculas purpúricas, pueden ser una variedad de lesiones. Las pápulas de la sífilis o las sifilides papulosas, ahí está la psoriasis en gota, el líquen plano, bueno, un montón de situaciones que se confunden un poco si les doy muchos términos ahora. El condiloma plano es el condiloma acuminado, que es el primo hermano, que es el HPV que vi antes. Los dos contagian un montón. Sifilides opalina, que son las placas blancas en boca, Muguet, leucoplasia, líquen plano, aftas. Recordar entonces HPV o virus. Y el carcinoma, el tumor espinocelular. Entidades que el paciente puede llegar a tener
estado de deficiencia inmunitaria, entonces van a tener un polimorfismo lesional mucho más florido, y la sífilis tardía, que son entidades anecdóticas hoy en día, ya que en realidad habitualmente han tenido un tratamiento previo. Como por ejemplo el goma, que saben ustedes que es un nódulo que tiende a reblandecer, evacuar contenido y evolucionar con una cicatriz, con una perforación del paladar duro, como vemos en el caso, o esta localización facial o de cuero cabelludo. Bueno, el diagnóstico de la sífilis, ante todo, es la sospecha clínica. Debo considerar que mi paciente que estoy viendo en una guardia con una erupción de reciente aparición tenga sífilis, o que tenga una lesión y una lastimadura en la región genital que le llame la atención, tenga sífilis. Así lo tengo que sospechar. Y le pido una serología, pero si yo tengo alto índice de sospecha, yo ya puedo indicar tratamiento en la guardia. Entonces el tratamiento se cura, es una dosis única intramuscular profunda de penicilina G benzatínica, que en una sífilis temprana será única dosis y en una tardía son hasta 3 dosis. Y en la embarazada también. Métodos directos, el fondo oscuro, también PCR por serologías, y los métodos indirectos serológicos a través de las pruebas no treponémicas BDRL y las pruebas treponémicas FTAPS, para confirmar la presencia. Hay situaciones que ustedes ya lo deben saber, y si no tengan noción de esto, porque a veces es interesante para la cuestión así didáctica, académica de ustedes que lo sepan, la cuestión de las BRL falsamente positivas, ¿sí? Pero las específicas serán siempre no reactivas. O sea, un falso positivo para BRL puede ser producido por un estado febril de mi paciente. Sabrán ustedes que en reumato hay una entidad que tiene BRL falsas positivas, como es el lupus, dentro de lo serológico, los pacientes ancianos, infecciones crónicas tipo tuberculosis, lepra, y embarazos y vacunaciones, y vacunas. La sífilis congénita es una situación muy grave, donde tiene justamente una primoinfección el bebé, en su nacimiento, lo expresa, tiene una hepatoesplenomegalia gigante y un estado de ampollas, con una gran morbimortalidad. Y la sífilis congénita tardía van a ser las que van a adquirir el niño o van a expresar el niño luego de los 2 años de vida. Básicamente, la penicilina G benzatínica es la droga de elección intramuscular, única dosis en la temprana, y en la tardía son 3 dosis, y en la embarazada también. Doxiciclinas o tetraciclinas si mi paciente es alérgico a la penicilina, y el seguimiento que va a ser serológico. Recuerden el tema de los contactos, tenemos que citarlos y fomentar la educación de mi paciente. El paciente se cura, pero es mucho más importante, más allá de la curación serológica, que se eduque. Bueno. Muy bien. Eso fue en cuanto a la sífilis. Quizá de la sífilis, por ejemplo, otras ETS. Vamos a dejar de compartir. Cuando hablamos de otras ETS, hablamos más de diagnóstico diferencial de sífilis primaria, de lesiones de mucosa genital, ¿sí? Que son una variedad de lesiones que son parecidas y que deben hacer diagnóstico diferencial. Pero quizás desde el punto de vista más de dermato, nos abocamos más a diagnósticos diferenciales con las secundarias. El secundarismo, que te dan esas erupciones que, bueno, también tienen desde ya grados de contagiosidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Me habían dicho que habían visto sífilis. ¿Se acuerdan qué sífilis vieron? Si era una secundaria, una primaria. Otras ETS. Bueno. Sí, profe, sífilis primaria. Sífilis primaria, muy bien. Genital, el área genital.
Sí. Bien. Sí, no es para nada raro, digamos. Ya les digo, a veces el paciente consulta y otros no. O sea, el bajo nivel de alarma también es un gran factor de riesgo hoy para la salud, ¿no? Y como esto tiene una resolución espontánea, en realidad es un riesgo alto y de ahí, bueno, lo importante de la educación. Así que volvemos siempre con lo mismo. Sí, encima Bueno, siempre pasa de que la gente cuando va a la consulta te dice, yo estaba esperando que se me pase solo. claro, claro. Y no les duele, no les molesta, por ahí se ven el bubón ahí del ganglio, pero reducen la importancia, entonces termina siendo un riesgo. Pero bueno, Claro. lo importante es nosotros identificarlo, tenerlo presente. Es muy común, en todos los estratos sociales, lo vuelvo a repetir. Así que fomentar esto de conocerlo. Y después hay otra variedad de infecciones que son más raras, que por ahí aparecen en otros estados inmunitarios, que están dentro de las otras ETS. Como por ejemplo el chancro blando, a diferencia del chancro duro o el chancro sifilítico, con un borde bien firme, más sobrelevado y un fondo más bien limpio o eritematoso, granulante, es un chancro que tiene una tendencia a tener un fondo más sañoso, con secreción, también va a tener una adenopatía, pero es más común de los climas tropicales. Entonces, y habitualmente nosotros decimos que es producido por una bacteria, un gram negativo, que es el Haemophilus ducreyi. Puede ser único o múltiple, va a depender también del estado inmunitario de mi paciente. Habitualmente gram negativo se puede diagnosticar por un curetaje, un raspado de la lesión, donde le hago un directo y un cultivo. ¿Sí? El cultivo no es lo más común, pero el directo sí puede poner de relevancia la presencia de esa tinción. Los medicamentos habitualmente ya entran, por ejemplo, a la cefalosporina de tercero con la ceftriaxona. Y ahí ya capaz que tenemos cubierto otros microorganismos de los gram negativos, gonorrea y demás, para tener ampliar el panorama. Después tenemos otra entidad que se llama granuloma inguinal o donovanosis, que es de las clamidias granulomatis. Esta es justamente de las clamidias, es una de las enfermedades que, por ejemplo, también pueden, entre otras, dar infecciones pélvicas inflamatorias que son causantes de estados de justamente de esterilidad. Entonces hay toda una implicancia y unas secuelas que pueden llegar a quedar en mi paciente. Los tratamientos nuevamente son en base a citromicina y doxiciclina. Bien, y el linfogranuloma beréreo sería una enfermedad de transmisión sexual causada por Clamidia trachomatis, con toda esa variedad de serotipos. Esta creo que era la Clamidia trachomatis, que puede llegar a tener justamente la contagiosidad desde ya, como todas las ETS, y la situación de complicación de esterilidad también, ¿sí? De fibrosis, sobre todo de órganos genitales internos. Básicamente los tratamientos son también con acitromicina o doxiciclina. Típicamente genera una adenopatía locorregional muy inflamatoria. Y de las secreciones genitales hay una variedad también de causas que ustedes ya lo habrán visto en gineco, en infecto y demás, a modo de comentario, hablar de las uretritis gonocóxicas, que van a ser justamente las causales de otras complicaciones, y cuando tengo la mínima sospecha debo indicar el tratamiento también sistémico, y las no gonocóxicas, que dentro de justamente ellas, ahora por ejemplo la gonocóxica, acá la doctora había puesto que, bueno, da esa secreción característica, que es abundante, que es mucho más notoria en el hombre que en la mujer. Habitualmente el paciente, el varón lo padece, la mujer lo transmite. No obstante, puede también generar pía o infección de órganos internos, ¿verdad?
tiene que hacer el directo del cultivo. Y básicamente la ceftriaxona sería la droga de elección, ¿sí? Entonces, a la mínima duda, ahí los mandábamos siempre a hacer la dosis inicial. Primero que se hagan la secreción genital con directo y cultivo, y después ya le indicábamos directamente. Son esas infecciones que tratamos de abordarlas rápidamente para evitar las complicaciones. Y nuevamente lo mismo, la contagiosidad a los contactos. Estas son entidades que quizás en dermatos no son tan frecuentes, pero es necesario que ustedes tengan presente. Y a modo de repaso, sobre todo, porque entiendo que ya por lo menos estas las habrán visto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Profe, para Sí. el tratamiento de la sífilis, en las Sí. embarazadas dice que se da penicilina, pero si es alérgica, Es eritromicina, básicamente. Entiendo que es la droga que podemos dar en embarazo, ¿verdad? Ustedes que han dado gineco hace poquito. sí, 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 Bien, genial. exacto. En las embarazadas, viste que, o sea, está dentro del screening las serologías, por supuesto, en el primer trimestre, que es el mayor riesgo de contagio. Sí. No solo de sífilis, sino de otras infecciones. Muy bien. No obstante, bueno, desde ya la educación de mi paciente embarazada, para que entienda que durante su estado de embarazo, a pesar de que tenga una serología inicial negativa, tiene que tener un cuidado durante también el mismo. Durante todo el embarazo puede transmitírselo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Yo hablé mucho y ahora me sobra el tiempo, alumnos. ¿Qué clase tienen después? Reumatología. Reumatología. ¿Y qué tema tienen en reumato? Es clase de consulta los martes. Ah, clase de consulta. Perfecto, perfecto. Listo. Escuchen, ¿y con el doctor Iriba se pudieron ver el jueves último antes de las vacaciones? Sí. ¿En la facultad? Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Con él también tienen clase de consulta los viernes? ¿Eso quedó vigente? ¿Los viernes a la tarde, tardecita? sí, a Sí, las Sí, 19. profe. Bien, bueno. Les cuento o les consulto. Si a ustedes les parece